Sean todos grandemente bendecidos. Amén. Amén. En esta noche. Amén. Pues en esta noche quiero compartir con todos ustedes, ¿verdad?, una porción de la palabra que Dios me ha tenido escudriñando. Una palabra muy conocida por todos. Y quiero en esta noche, ¿verdad?, poner esta palabra, ¿verdad?, y compartir con ustedes lo que Dios, ¿verdad?, me ha dado. Amén. Ahí donde está, inclina tu rostro. Quiero hacer una oración para comenzar. Padre Santo, en esta noche, Señor amado, queremos presentar a ti en esta hora esta palabra, Padre mío, que ha de ser impartida, Señor amado, declarando, Señor amado, en esta noche que eres tú, Espíritu Santo, ministrando, que eres tú llevando esta palabra, que cada, Señor, palabra que salga de mi boca sea dirigido por ti, Espíritu Santo. Te pido que me des el entendimiento, que me des el denuedo para exponer tu palabra en esta noche, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, que esta palabra levante, que esta palabra restaure, que esta palabra redarguya, Padre Santo, y sobre todo, que dé fruto en nuestras vidas al 100%. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén. Amén. Qué bueno, amén. Pues nada, he estado escudriñando, ¿verdad?, un versículo muy conocido. Diría que últimamente pues me está pasando algo, ¿verdad?, que no me había pasado antes. Y es que pues me levanto muy temprano en la mañana, de madrugada, y me levanto como si hubiese dormido 10 horas. Y yo digo, wow, Señor, o sea, regularmente a las 4, a las 5 de la mañana es cuando el sueño está más profundo, ¿verdad? Como que uno pelea por levantarse. Pues déjame decirte que llevo ya varias semanas que me levanto. Y obviamente pues es bueno en esa mañana porque hay un silencio, ¿no? Entonces pues he aprovechado un poco también para hacer un poquito de ejercicio, que me ha venido bien, pero en medio de ese ejercicio pues yo medito con el Señor, hablo con el Señor, ¿verdad?, sobre todo caminar, ¿verdad? Y me ha venido muy bien también. Pero esta semana dije, no voy a caminar, esta semana quiero más escudriñar la palabra, ¿verdad? Y hay un versículo que se encuentra en Romanos 1:16, que es muy conocido, y quiero que busquen sus Biblias y lo ahí en el focus, amén. Mira cómo dice esta palabra, ¿verdad?, muy conocida. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Quiero que lo dejes ahí el versículo, que quiero explicarlo, ¿verdad? El Espíritu me llevó a desmenuzar este versículo, ¿verdad? Y escudriñarlo. Es lo que quiero compartir en esta noche. Amén. Diga conmigo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Una palabra muy conocida, ¿verdad?, se encuentra en Romanos 1:16. Y yo quiero hablarte, ¿verdad?, lo que Dios me ha dado en relación a este versículo. Fíjate que este versículo, si lo leemos, ¿verdad?, nuevamente dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y yo cuando analizo, ¿verdad?, este versículo, yo puedo entender que aquí en este versículo hay como una ecuación, podemos decir, una ecuación, ¿verdad?, los que hemos tomado
matemática, ¿verdad? Desde los grados primarios, es como decir A más B es igual a C, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que hay una ecuación también. Y podemos decir que si yo no me avergüenzo del Evangelio, sería A. Y yo creo, sería B. Yo tengo como resultado el poder de Dios manifestado en mi vida. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Amén. Es tremendo, ¿verdad? Cuando analizamos a profundidad, podemos entender que sí hay una ecuación. Sí, si yo no me avergüenzo, si yo creo en el Evangelio, el poder de Dios se va a manifestar en mí libremente. Amén. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Verdad? Primero tenemos que preguntarnos qué es el Evangelio. Pues el Evangelio no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía. Es el cumplimiento de lo que los profetas hablaron acerca de Jesucristo, que vendría uno, ¿verdad?, que traería redención al mundo, que por medio de él el mundo sería salvo del pecado y de la muerte. O sea que, en otras palabras, el Evangelio es Cristo. Diga conmigo, el Evangelio es Cristo. Es tremendo, ¿verdad? Amén. Ahora, cuando la palabra dice que no me avergüenzo, ¿verdad? Podemos decir que no avergonzarse o avergüenzo viene de la palabra vergüenza. Mira cómo se define, ¿verdad?, en el diccionario lo que es vergüenza. Dice: la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida o por una acción humillante y deshonrosa. La turbación del ánimo que se produce por una falta cometida o por una acción humillante y deshonrosa. O sea que para que se cometa una falta tiene que haber una norma, tiene que haber un reglamento, tiene que haber algo escrito que establezca y me rija a mí y me deje saber que yo he cometido una falta. Cuando hablamos de lo que es, ¿verdad?, los vehículos de tránsito, ¿verdad?, pues la norma que rige, ¿verdad?, la conducta, ¿verdad?, de todos los vehículos de tránsito está en la ley de tránsito, que se llama la ley 22, ¿verdad? Y esa ley establece que si yo rebaso una luz roja, si yo tomo de carril el paseo, pues eso es una violación a la ley de tránsito. Y por lo tanto, esa violación, ¿verdad?, si un guardia, ¿verdad?, se para detrás de usted, usted oye la sirena, ¿verdad? Qué malo es. Si usted está hablando con el celular, ¿verdad? Qué malo es. Y a veces nos da coraje, ¿verdad? Cuando escuchamos la sirenita, ¿verdad?, y el guardia te hace. Como que, yo no sé por qué, porque siempre a uno le da como un sustito. Y dice: ay, padre. Y bueno, tú sabes. Pero la realidad es que hay una ley, hay una norma que establece que no podemos guiar, ¿verdad? No podemos hablar por el celular mientras estamos manejando. Amén. Amén. Así que no es cuestión de molestarse, sino es cuestión de obedecer. Amén. ¿Verdad? De seguir la norma, ¿verdad? Amén. En estos días salió un reporte diciendo que esa ley, pues, a pesar de que se aumentó la infracción a la multa a $100, todavía la gente no hace caso, ¿verdad? Como que la multa no. Pero la realidad es que es fuerte, ¿sabes? Son $100. Yo digo que esto le perjudica el presupuesto a cualquiera, ¿verdad? Así es. Pero nada, lo que te quiero decir es que para que, ¿verdad?, hay una falta, tiene que haber una norma, ¿verdad?, para que haya vergüenza, ¿verdad?,
tiene que haber una falta cometida, ¿verdad? Y cuando nosotros evaluamos esto a la luz, ¿verdad?, de la palabra, del Evangelio, ¿verdad?, podemos decir entonces que avergonzar el Evangelio no es otra cosa que vivir una vida que no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios nuestra norma, es la palabra de Dios la que nos rige, la que nos dice, ¿verdad?, cómo debemos conducirnos. O sea que una persona que vive avergonzado o avergonzar al Evangelio, ¿verdad?, no es otra cosa que si la Biblia me dice que no mienta, yo miento. Si la Biblia me dice que no debo fornicar, yo fornico. Si la Biblia me dice que no debo adulterar, y yo adultero. Si la Biblia me dice que no debo de odiar, yo odio a mi hermano. Si la Biblia me dice que no debo juzgar a mi hermano, yo juzgo a mi hermano. Amén. Que la Biblia me diga, mira, no debemos envidiar. La envidia, ¿verdad?, no le agrada a Dios, y yo envidio a mi hermano. Todo esto podemos decir que son ejemplos, ¿verdad?, de una persona que vive en vergüenza del Evangelio. Amén. Amén. Así que no podemos vivir en vergüenza. Amén. Eso es así. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Ahora, fíjate que decimos, entonces si yo no vivo en vergüenza, ¿verdad?, si yo creo, sobre todo, eso me va a llevar a mí a que el poder de Dios se manifieste en mí. Amén. De una manera libre. Amén. Señor. Fíjate, cuando hablamos del poder de Dios, ¿verdad?, y a veces pues hablamos del poder de Dios, pero no internalizamos, ¿verdad?, y no hacemos memoria de lo que dice la palabra de Dios acerca del poder de Dios. El poder de Dios le fue delegado a la iglesia. Amén. Yo quiero que vaya conmigo, quiero repasar unos versículos de la Biblia. Vaya conmigo a Lucas 9:1. Mira cómo dice Lucas 9:1. Dice, habiendo reunido a sus discípulos, está hablando, ¿verdad?, de Jesús. Habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder, ¿qué más le dio? Y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. O sea que la palabra establece que nos dio poder y nos dio autoridad. Esto está en Lucas 9:1. Más adelante en Lucas 24:49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Amén. ¿Alguien me puede decir? He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Hablando del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder desde lo alto. La palabra la dijo Jesús, ¿verdad? Antes, ¿verdad?, cuando Jesús habla esta palabra, él ya había resucitado, ¿no? Y estaba en el momento, ¿verdad?, posterior a que menciona esta palabra, fue ascendido al cielo, al Padre. Entonces él le dice, mira, no se preocupen, que yo les voy a enviar la promesa del Padre, que no fue otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sobre vosotros. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. O sea que tú y yo hemos sido
investidos de poder. Amén. Diga conmigo, yo he sido investido de poder. Amén. Esto fue Jesucristo, ¿verdad? Antes de ascender, ¿verdad?, al Padre, ¿verdad?, le manifiesta esto a los discípulos. Ahora, vemos el cumplimiento de esta palabra ya un poquito más adelante en el libro de los Hechos. Hechos 1:8. Mira cómo dice, pero recibiréis poder. Diga conmigo, recibiré poder. Recibiré poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿verdad?, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Amén. Amén. El Espíritu Santo está en ti y está en mí. Por lo tanto, la palabra establece que nosotros hemos sido investidos de poder. Esta palabra se cumplió en el libro de los Hechos. Usted lee el libro de los Hechos, puede ver la manifestación del Espíritu Santo de Dios cuando, ¿verdad?, es manifestado sobre los discípulos. Amén. Comenzaron a sanar, a libertar, a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y comienza el libro de los Hechos, ¿verdad?, esa manifestación tremenda, ¿verdad?, de la iglesia, de los discípulos investidos del poder de Dios. Entonces leemos esto y pensamos a veces que fueron ellos, fueron allá los discípulos, pero no, es el mismo Espíritu Santo que invistió a los discípulos, el que tienes tú y el que tengo yo hoy día. Amén. Amén. Es el mismo, no ha cambiado. Eso es. Amén. Si seguimos más adelante en 2 Corintios 10:4, mira cómo dice, ¿verdad?, ya en las cartas de Pablo a los Corintios. Mira cómo dice Pablo acerca del poder de Dios. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Con Pablo hablando del poder de Dios. Amén. Para destruir toda fortaleza. Amén. Cuando analizamos lo que quiere decir fortaleza, es todo lo contrario a lo que Dios quiere para sus hijos. Amén. Podemos decir que fortaleza es enfermedad, es problema, es todo aquello que se levanta, ¿verdad?, contrario. Amén. Y el poder de Dios ha sido manifestado en nosotros para destruir todo eso. Amén. Más adelante seguimos leyendo 2 de Timoteo 1:7. Lo conocemos todo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, diga, de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado poder. Ese poder le fue delegado a la iglesia. Sí, Señor. Amén. Lucas 10:19, todos lo saben. He aquí, os doy potestad, en otra cosa que poder, de hollar serpientes, de hollar escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Amén. Yo creo firmemente que Dios quiere manifestar su poder en cada uno de nosotros. Dios quiere manifestar su poder en la iglesia. El poder de Dios no fue únicamente para los discípulos. El poder de Dios no es para manifestarse únicamente en los profetas, evangelistas, pastores, ministros. No. El poder de Dios es para ser manifestado en cada hijo de Dios. En todo aquel que cree en Dios. En todo aquel que no anda en vergüenza del Evangelio, el poder de Dios debe ser manifestado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea tu nombre, Jehová. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, ¿verdad?, y habla acerca del poder de Dios.
Y yo quisiera que todos las leyéramos rapidito, ¿verdad? Ajá. Se encuentra en Efesios, Amén, amén, amén. capítulo 1. Versículo 19 al 22. Vamos a comenzar, ¿verdad? Amén, con el 19. Efesios 1, 19. Vea conmigo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo ese nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Yo cuando leo estos versículos pues, me lleno de fuerza. Amén. Porque puedo entender, ¿verdad?, cuál fue la voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos. Sí, Señor. ¿Cuál fue su voluntad acerca del poder de Dios? Dice que lo dio por cabeza a la iglesia. Iglesia no es otro por allá lejos. Iglesia somos tú y soy yo. Amén. 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 Qué tremendo, ¿verdad? Pero para que se manifieste este poder, como hablamos inicialmente, es importante dos cosas. Número uno, que creamos. Y número dos, el no avergonzar el Evangelio, que no es otra cosa que vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Y es que hay mucha gente que piensa que el poder de Dios es una varita mágica. Sí. Y yo lo utilizo, ¿verdad? O quiero que se utilice a mi favor cuando yo quiero, entiendo. Pero la gente no quiere someterse, ¿verdad?, a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, pero quieren obtener el beneficio, ¿verdad?, del poder de Dios obrando en sus vidas. Y déjame decir que no funciona de esa manera. No es así, ¿verdad? Por eso vemos muchas veces que vienen personas y piden oración, ¿verdad? Y no está malo pedir oración, ¿verdad? No lo vaya a malinterpretar, pero son personas que probablemente no vienen a la iglesia y vienen aquí a pedir oración. Y se ora por ellos y se tiene fe, ¿verdad?, de que Dios va a hacer la obra en ellos. Pero salen por ahí y siguen con la misma conducta. Amén. Y no funciona de esa manera. No es así. La voluntad de Dios es que nosotros nos conduzcamos, vivamos conforme a la palabra de Dios y que el poder de Dios se manifieste todos los días en nuestras vidas. Amén. Amén. Así es. Y yo vengo meditando en esta palabra porque si usted analiza, ¿verdad?, los mensajes que han sido, ¿verdad?, predicados, ¿verdad? Recuerdo, ¿verdad?, que la pastora mencionaba, ¿verdad?, y esta palabra del libro de Deuteronomio, si oyéramos atentamente la voz de Jehová Dios y la pusiéramos por obra, todas las bendiciones que nos seguirán, ¿verdad? Y hablando de la bendición de Dios. Amén. Amén. Porque a veces no se manifiesta en nuestras vidas. Y es de igual manera. No se manifiesta porque a veces las personas quieren vivir, ¿verdad?, una vida, ¿verdad?, que no está conforme a lo que Dios dice. Igual pasa con el poder de Dios. Creo que se quiere manifestar en todos nosotros. Amén. Alabado Dios, nos fue delegado, ese poder fue impartido, ese poder fue delegado a la iglesia, entregado a la iglesia. Ese poder te pertenece a ti, me pertenece a mí, a todo aquel que cree. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿verdad?
Ahora, mira, vaya conmigo a Segunda de Crónicas. ...16, versículo 9. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Mira cómo dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Amén. Dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Amén. Fíjate, esta palabra fue dicha por el profeta Anani, era un vidente. La Biblia dice que era un vidente, era un profeta. Y él habla esta palabra al rey Asa, que era el rey de Judá. ¿Qué estaba pasando, verdad? ¿Cuáles fueron las circunstancias, verdad? Antes de declarar esta palabra, el rey Asa de Judá. Dice que el rey, vamos a leerlo rapidito, Segunda de Crónicas. Lo que sucedía era que había un rey que hizo, según que se me olvidó el nombre del rey. En el versículo 1, usted puede comenzar desde el versículo 1 y leer la historia, pero se la voy a parafrasear para no detenerme en mucho. Había un rey que vino en contra de él, del rey Asa de Judá. Fue el rey de Israel, ahora recuerdo. Vino en contra de él. Y este rey Asa, dice la palabra de Dios, que él fue y sacó todos los tesoros que había en la casa real, sacó todos los tesoros y se los llevó al rey de Siria. ¿Por qué se los llevó? Porque cuando le llevó los tesoros, él le pidió al rey de Siria que se uniera a él para ir y pelear contra el rey de Israel, ¿verdad? Que era quien le estaba haciendo la vida difícil, ¿verdad? Y él fue a donde este rey de Siria y le dio, ¿verdad?, de los tesoros que habían en la casa real, para que éste se uniera a él, ¿verdad?, y pelear contra el rey de Israel, me parece que era el rey Baasa, que le estaba haciendo la vida difícil. Entonces ahí el profeta se levanta y le dice estas palabras: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Yo lo parafraseo, ¿verdad? A los que no avergüenzan el evangelio. Amén. Amén. A los que andan en integridad a lo que Dios dice. Amén. Amén. A esos Dios quiere manifestar y mostrar su poder. Amén. Y le dice a Ananías, lo regaña, ¿verdad? Y le dice: mira, no tuviste tú otras guerras con gente más numerosa, y Dios te dio la victoria porque te apoyaste y buscaste, ¿verdad?, el rostro de Jehová tu Dios. Dice: mas ahora te has apoyado en el hombre. Te has apoyado en el rey de Asiria. ¿Verdad? Si lo traemos a la vida actual, podemos decir, ¿verdad?, el profeta diría: te has apoyado en el mundo y en las cosas del mundo. No has seguido la palabra de Dios. Amén. Has avergonzado el evangelio. No has seguido la norma escrita. No has seguido la ley escrita, lo que nos dice. Y te has apoyado en el mundo.
Y le dice más. Le dice, ahora, ¿verdad? Y parafraseando, va a haber guerra contra ti. Y así fue, si sigue leyendo, ¿verdad? Así fue tal y como el profeta le dijo. Amén. O sea que es importante, diga conmigo, es importante no avergonzar el Evangelio. Vivir con un corazón perfecto para con Dios. Amén. Ahora vaya conmigo al libro de Hechos, rapidito. Hechos 8, y vamos a leer del 17 al 21. Yo voy a leer, siga conmigo, yo voy a leer Hechos 8, comenzamos en el 17. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí de ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén, qué tremendo, ¿verdad? En otras palabras, este Simón vivía en vergüenza del Evangelio. Está hablando de un Simón, no era Simón Pedro, era otro Simón. La Biblia habla de varios Simones, ¿verdad? Pero este Simón, dice la palabra, que este Simón era un hechicero o un mago, ¿verdad? Podemos decir que era como un brujo. Y la gente, pues, tenía sus seguidores, la gente lo seguía y él confundía, ¿verdad? La gente con su brujería, con su hechicería, con su magia, ¿no? Pero dice que cuando él vio el poder de Dios manifestado en los discípulos, ¿verdad? A través de la imposición de las manos, ¿verdad? Y cómo la gente recibía al Espíritu Santo, dice que él le dijo, mira, dame de ese poder. Yo quiero de eso, pero quería comprar eso con dinero. Diga, el poder de Dios no se compra con dinero. Amén. No se compra. Le dijo, tu dinero perezca contigo. Y le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. En otras palabras, tú no puedes utilizar este poder. Tú no tienes parte, no tienes nada que ver con este poder. Y le dijo el por qué. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? En otras palabras, Dios, porque tú andas en vergüenza del Evangelio. Porque tu corazón no es íntegro para con Dios. Porque tú no andas conforme a como dice Dios. Amén. Pero qué bueno, ¿verdad? No lo voy a traer, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, este Simón, dice la Biblia, que se convirtió. Amén. Amén. Y pudo entregar su vida a Cristo. Si seguimos leyendo, la Biblia lo establece así. Amén. Qué bueno. Amén. Pero son ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios, que el poder de Dios, amén, quiere ser manifestado en sus hijos. Amén. En aquellos que andamos, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Amén. Santo. Por eso es por esto, ¿verdad? Que el salmista, y vino a mí esta palabra, cuando estaba meditando, ¿verdad? En esta palabra, vino a mí este versículo del salmista, que está en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Yo quiero que lo leamos juntos. Era como dice Salmo 139, 23 y 24. El salmista eleva una oración a Dios y le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aleluya. Qué tremendo esta palabra, ¿verdad? Amén. Son palabras de una persona Sí, que Señor. quiere andar en integridad delante de Dios. Que quiere andar conforme a la palabra de Dios. O sea, el asunto, ¿verdad? Cuando yo leo esto del salmista, ¿verdad? Yo puedo entender que el salmista, ¿verdad? Reconocía que en su humanidad, ¿verdad? Él podía fallar en un momento dado, ¿verdad? Pero él le pedía a Dios que lo examinara, ¿verdad? Y que viera si había en él algo que no fuera del agrado de él. Amén. Y después decía, guíame, oh Dios, en el camino eterno. En otras palabras, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Yo quiero vivir conforme, ¿verdad?, a tu palabra. Y esa yo creo que debe ser la actitud de cada uno de nosotros, ¿verdad? Reconocer que si en algo, ¿verdad?, pudiéramos estar cometiendo alguna falta, pues mira, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Y es lo que desea es, ¿verdad?, levantarnos, ayudarnos, ¿verdad?, y que podamos andar conforme a su palabra. Amén. Amén. Qué tremendo esta palabra, ¿verdad? Sí. Amén. Para terminar, quiero que vaya conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Palabra muy conocida también. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. Santo. Yo pregunto, ¿y dónde vemos el poder de Dios en esta palabra? Amén. Para yo poder usar bien la palabra de Dios, que no es otra cosa que poder de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poder de Dios? Amén. Para yo poder usar bien la palabra de Dios, que es poder de Dios, tengo que procurar diligentemente, que no es otra cosa, con premura, el presentarme delante de Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aleluya. Amén. Qué tremendo. Podemos ver, ¿verdad?, Aleluya. otra vez la ecuación que mencionamos al principio. Si yo procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado, si yo procuro estar bien delante de Dios, si yo procuro vivir conforme a la palabra de Dios, eso me va a garantizar que yo use bien el poder de Dios que está en su palabra. Amén. Amén. Para terminar, quiero que se pongan en pie. Voy a leer el último versículo que está en Juan 2:28. Y dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Amén. Yo creo que lo que Dios quiere, ¿verdad?, que entendamos en esta noche es que no podemos permitir al enemigo que te deje en vergüenza. Amén. 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 Puedes decir amén. Amén. No sé si me hice entender en esta noche. Amén. Amén. No permitas que el enemigo te deje en vergüenza.
Yo creo que en este tiempo más que en otro, la iglesia que somos tú y yo, tenemos que demostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Tenemos que demostrarle. El mundo está pidiendo a gritos que la iglesia demuestre el poder de Dios. Y hay uno que se llama Satanás, que no quiere que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que no quiere que el poder de Dios se manifieste en ti y en mí, que somos la iglesia. Porque Él sabe que este poder nos fue delegado. Él sabe que este poder Jesucristo lo compró en la cruz del Calvario y fue entregado a la iglesia. Y Él quiere que tú y yo andemos en vergüenza. Porque Él sabe que es la única manera. Que Él pudiera no quitarte, pero sino detener. O podemos decir, para decirlo mejor, Él sabe que de esta manera Él no lo va a detener, pero hace que tú mismo lo detengas. Va mejor, ¿verdad? Es así. Y tú y yo no podemos detener. Amén. Tú y yo no podemos permitirle eso a Santo. Satanás. Así que quédate con este pensamiento. Aleluya. No permitas que el enemigo te deje en vergüenza. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén? Amén, alabado a Dios. Santo es